El Espíritu Santo revela las mentiras de Satanás en tu vida. Escucha, no hay nada más peligroso que una mentira dicha con apariencia de verdad. Satanás no necesita destruirte con fuerza, le basta con engañarte con sutileza. No ataca siempre con rugidos, sino con susurros que suenan razonables, con pensamientos que parecen tuyos, con emociones que parecen naturales. Y mientras muchos buscan una guerra visible, el enemigo opera en el campo invisible, la mente, las dudas, los sentimientos. Pero el Espíritu Santo está revelando hoy las mentiras que el enemigo sembró para robarte la paz, apagar tu fe y distorsionar tu identidad en Cristo. Desde el principio, su estrategia ha sido la misma. En Génesis 3:1, la serpiente se acercó a Eva y le dijo: «Con que Dios os ha dicho». No atacó con violencia, sino con una pregunta. Su arma no fue el grito, sino la insinuación. Y desde ese momento, la humanidad comenzó a creer en medias verdades que se convirtieron en prisiones. Pero el Espíritu Santo vino precisamente para romper esas cadenas, para traer luz donde hay confusión y verdad donde hubo manipulación. Jesús lo dijo claramente en Juan 8:44. El diablo ha sido homicida desde el principio. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Cada vez que el enemigo habla, su propósito es torcer lo que Dios ya dijo. Pero cada vez que el Espíritu Santo se manifiesta, su propósito es recordarte lo que Dios ya prometió. El Espíritu Santo no viene a discutir con el enemigo, viene a desenmascararlo. Él te muestra que el miedo que sientes no viene de Dios, que la culpa que te persigue no proviene del cielo, que el desánimo que te susurra que no puedes más no es una verdad espiritual, sino un intento del infierno por apagar la voz de Dios en tu interior. El Espíritu Santo no te grita desde lejos, te habla desde dentro. Te recuerda quién eres cuando el enemigo intenta convencerte de lo contrario. En Romanos 8:16, la Escritura dice: «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». Esta es la verdad que el diablo más teme, que tú sepas quién eres y a quién perteneces. Cada mentira que Satanás pronuncia tiene un objetivo: debilitar tu relación con Dios. Quiere que dudes de su amor, que te sientas indigno, que creas que tu pasado te define, que tu oración no sirve, que tus lágrimas no importan. Pero el Espíritu Santo revela esas mentiras una por una, y cuando lo hace, algo poderoso sucede. La verdad se levanta dentro de ti, y el engaño pierde autoridad. El enemigo siempre distorsiona lo que Dios dice. Cuando no puede impedir que escuches la voz de Dios, intenta imitarla. Pero el Espíritu Santo te enseña a discernir la diferencia. Te da sensibilidad para reconocer la voz del cielo entre el ruido del infierno. En Juan 16:13, Jesús prometió: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». La palabra «toda» es clave. El Espíritu no revela una parte, revela el todo. Él no deja zonas grises donde el enemigo pueda esconderse. Y es precisamente eso lo que Dios quiere hacer contigo hoy. No se trata de miedo, se trata de revelación. El Espíritu Santo quiere mostrarte las áreas donde el enemigo te ha engañado sin que te dieras cuenta. Esas palabras que aceptaste como normales, esos pensamientos que asumiste como tuyos, esas emociones que llevas cargando como si fueran destino, cuando en realidad son cadenas. Este mensaje no es para culparte, sino para despertarte, porque cuando el Espíritu Santo revela una mentira, no lo hace para humillarte, sino para liberarte. La verdad no acusa, la verdad ilumina. Y cuando la luz llega, el enemigo no puede quedarse. Por eso hoy, el Espíritu Santo te llama a escuchar.
no con los oídos del cuerpo, sino con el corazón del alma, porque lo que estás a punto de oír no son palabras humanas, es una confrontación divina entre la verdad eterna y las mentiras del infierno. El Espíritu Santo te está preparando para reconocer la voz de Dios con claridad, para expulsar toda sombra de engaño y para recuperar lo que el enemigo te robó a través de la confusión. Prepárate. Este no es un mensaje para oír y olvidar, es una revelación para despertar. Porque cuando el Espíritu Santo revela las mentiras de Satanás, el velo cae, la mente se aclara y el corazón. Esa es la mentira más antigua, la más sutil, la más repetida en la historia espiritual de la humanidad. Dios ya no te escucha. Dios se ha olvidado de ti. Tus oraciones no llegan al cielo. ¿Cuántas veces ha intentado el enemigo sembrar esa voz en tu mente cuando la respuesta tarda, cuando la prueba se alarga, cuando el silencio parece eterno? Pero el Espíritu Santo te dice hoy con autoridad celestial: Dios no te ha olvidado, ni por un solo instante. El diablo conoce el poder que tiene la fe, por eso su estrategia es desgastarla. No puede impedir que Dios te ame, así que intenta hacerte creer que ese amor ha caducado. Si logra que creas que estás solo, consigue que bajes los brazos, pero el Espíritu Santo viene para recordarte que el silencio de Dios no es ausencia, sino proceso. Que cuando parece que nada sucede, el cielo está preparando lo que aún no entiendes. En Isaías 49, 15, 16, Dios hace una declaración imposible de ignorar. ¿Acaso puede una madre olvidar al niño que amamanta? Aunque ella lo olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. He grabado tu nombre en la palma de mis manos. ¿Lo entiendes? No estás solo. Tu nombre está escrito en las manos de aquel que sostiene el universo. Y cada vez que el enemigo susurra que Dios no se acuerda de ti, el Espíritu Santo te recuerda que fuiste marcado por la eternidad. El enemigo distorsiona los tiempos de espera porque sabe que la desesperación abre la puerta al engaño. Cuando sientes que Dios no responde, Él entra con frases que suenan lógicas. Quizás Dios ya no te ama. Tal vez hiciste algo imperdonable. Otros sí merecen la bendición, tú no. Pero el Espíritu Santo desenmascara esas mentiras con una sola verdad. Cristo murió sabiendo quién eras, y aún así te llamó por tu nombre. No hay pecado más grande que su gracia, ni distancia más larga que su misericordia. En Salmos 13:1, el rey David clamó: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Ese verso no es un reproche, es la voz humana buscando consuelo divino. Y justo después, David añade en el versículo 5, «Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación». El Espíritu Santo inspiró esas palabras para mostrarte que incluso los más fuertes pasaron por momentos donde creyeron que Dios guardaba silencio. Pero lo que diferencia al que cae del que se levanta es que el segundo elige confiar aunque no sienta. El enemigo no soporta la fe que persevera. Por eso, cuando ve que sigues orando a pesar de la sequía, cuando sigues adorando aunque no veas resultados, cuando sigues creyendo aún con lágrimas, tiembla, porque sabe que esa clase de fe provoca intervención divina. El Espíritu Santo no te prometió un camino fácil, te prometió compañía eterna. En Juan 14:18, Jesús aseguró: «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Esa promesa es la respuesta directa a la mentira de la soledad. ¿Sabes por qué el enemigo quiere que creas que Dios te olvidó? Porque el olvido mata la esperanza, y sin esperanza el alma se apaga. Pero el Espíritu Santo sopla vida sobre lo que creías muerto. Él susurra en lo más profundo: Dios sigue obrando, aunque no lo veas. Y en ese momento, algo invisible empieza a moverse, porque la fe no necesita pruebas para florecer, necesita una palabra del cielo.
En Romanos 8:26, Pablo revela un misterio profundo. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa esto? Que incluso cuando no sabes qué decir, el Espíritu ora por ti. Cuando sientes que tu voz no sale, Él traduce tus lágrimas en clamor. Cuando tus fuerzas se acaban, Él sostiene tu alma ante el trono. ¿Cómo puede alguien creer que Dios lo ha olvidado cuando el Espíritu de Dios ora por él? Hay silencios que duelen, pero también hay silencios que transforman. El Espíritu Santo te enseña que el silencio de Dios no es un castigo, sino una forma de preparación. Cuando no oyes su voz, Él está fortaleciendo tu oído. Cuando no ves su mano, Él está edificando tu fe. Dios no se ha ido. Solo está trabajando de una forma que tus ojos aún no comprenden. En Deuteronomio 31:8 está escrito: El Señor mismo marchará delante de ti. Él estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. Si el Creador del universo prometió no olvidarte, ¿por qué creerle a la serpiente que siempre miente? El Espíritu Santo quiere que sueltes esa mentira que te roba la paz. Dios no se olvidó de ti, ni de tus lágrimas, ni de tus oraciones, ni de tus promesas. Todo lo que Él dijo sigue vigente, porque su palabra no caduca. Quizás hoy te sientes como José en el pozo, como David en la cueva, como Job en el polvo, pero todos ellos descubrieron la misma verdad. Dios nunca se olvidó. El Espíritu Santo está obrando en tu historia del mismo modo. Lo que parece silencio es el sonido del cielo organizando tu milagro. Así que no repitas las mentiras del enemigo. No digas, Dios me abandonó. Declara con fe, el Espíritu Santo está conmigo. Porque cuando confías en esa verdad, las cadenas del desánimo se rompen, la oscuridad retrocede y la voz de Dios vuelve a resonar dentro de ti. El Espíritu Santo está revelando hoy la primera mentira. Y cuando ésta cae, todo lo demás empieza a alinearse, porque el día que entiendes que Dios nunca te olvidó, ese día el enemigo pierde su poder sobre ti. El Espíritu Santo revela la segunda mentira. Tu pasado te condena y Dios ya no puede usarte. Esta es una de las mentiras más crueles que Satanás susurra al oído del creyente. No ataca tu presente, ataca tu historia. Te hace mirar atrás con vergüenza, con culpa, con esa sensación de que has arruinado lo que Dios tenía preparado para ti. Te dice, si la gente supiera lo que hiciste, no volverías a levantar la cabeza. Dios no usa a personas como tú. Tu oportunidad ya pasó. Pero el Espíritu Santo viene hoy a derribar esa mentira con la fuerza de la cruz. El enemigo sabe que un corazón paralizado por la culpa deja de avanzar. Por eso te recuerda tus errores, no para que los confieses, sino para que te encadenes a ellos. Te hace revivir lo que Dios ya perdonó, porque su mayor miedo es verte libre. Pero el Espíritu Santo te recuerda que el perdón de Dios no tiene fecha de expiración. En Salmos 103:12, la Escritura declara: Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como está el oriente del occidente. Si Dios las olvidó, ¿por qué sigues cargando lo que el cielo ya soltó? El Espíritu Santo no borra tu pasado, lo redime, lo transforma en testimonio, lo convierte en propósito. Lo que el enemigo planeó para avergonzarte, el Espíritu lo usa para glorificar a Dios. En Romanos 8:1, Pablo proclama: Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa palabra, ninguna, no deja espacio para dudas. No dice poca condenación, dice ninguna. Si estás en Cristo, el pasado perdió autoridad sobre tu destino. El enemigo quiere que vivas en el museo de tus errores, pero el Espíritu Santo te lleva al taller de la gracia. Allí, Dios toma lo roto y lo transforma en algo bello. No es negación, es restauración. Él no ignora lo que hiciste, lo transforma en un recordatorio de lo que su amor
puede hacer. En 2 Corintios 5:17 está escrito: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la voz del Espíritu diciéndote: deja de mirar el ayer, porque yo estoy haciendo algo nuevo en ti. Mira la Biblia. Fue escrita por hombres y mujeres con pasados complejos. Moisés fue un asesino, pero el Espíritu lo convirtió en libertador. Rahab fue una prostituta, pero el Espíritu la transformó en parte del linaje de Jesús. Pedro negó a Cristo, pero el Espíritu lo levantó para predicar el Evangelio con poder. Pablo persiguió a los cristianos, pero el Espíritu lo hizo apóstol. ¿Qué significa eso? Que tu pasado no te descalifica. Es la evidencia de que la gracia existe. El Espíritu Santo no se escandaliza de tu historia. La conoce y aún así te llama. Te dice: no me sorprende lo que hiciste, ya lo vi todo, y aún así te elegí. En Jeremías 1:5 Dios declara: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Eso significa que tu error no cambió el plan, solo cambió el camino. Pero el propósito sigue intacto. La culpa es una prisión donde el enemigo se disfraza de conciencia. Te hace creer que sentirte mal es lo mismo que arrepentirte. Pero el arrepentimiento es fruto del Espíritu, mientras que la culpa constante es fruto del engaño. El Espíritu Santo te convence del pecado para llevarte al perdón. El enemigo te acusa para mantenerte atado. En Juan 16:8, Jesús explicó: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencer no es condenar, es mostrar el camino de regreso a casa. Cuando el Espíritu Santo revela esta mentira, te lleva frente a la cruz, y allí entiendes que el precio ya fue pagado, que la sangre de Cristo no solo limpia el pecado, sino también la vergüenza. En Isaías 1:18, Dios dice: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. El Espíritu toma ese verso y lo susurra en tu alma hasta que el peso cae. El enemigo usa tu pasado como arma, pero el Espíritu lo usa como testimonio, porque lo que antes era motivo de llanto, ahora será el motivo de tu mensaje. No puedes hablar de libertad si nunca fuiste cautivo. No puedes hablar de perdón si nunca fuiste perdonado. Dios transforma tu historia en el escenario donde su gloria se muestra con más fuerza. Mira a Pedro. Después de negar 3 veces al Maestro, pensó que todo había terminado. Volvió a pescar, volvió al pasado, pero Jesús lo encontró en la orilla, no para juzgarlo, sino para restaurarlo. En Juan 21:17 le preguntó: ¿me amas? Y al responder que sí, Jesús no le recordó su caída, le dio una misión: apacienta mis ovejas. De hecho, ese es el lenguaje del Espíritu. No te pregunta por tus errores, te pregunta si todavía lo amas. Y si lo amas, aún hay propósito. El Espíritu Santo quiere que entiendas hoy que la cruz no solo fue suficiente para salvarte, sino también para usarte. Dios no busca perfectos, busca dispuestos. El enemigo dice: tus manos están sucias. El Espíritu dice: yo las purifico para mi obra. No permitas que el pasado escriba tu futuro. Cada vez que el enemigo te recuerde quién fuiste, recuérdale quién eres ahora. Hijo de Dios, lavado por la sangre, guiado por el Espíritu. En Filipenses 3:13-14, Pablo lo expresa con fuerza: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. El Espíritu Santo te impulsa hacia esa meta, te saca del estancamiento del remordimiento y te empuja hacia la plenitud del propósito. Así que no le creas más a esa voz que te dice que Dios ya no puede usarte. Si fuera así, ninguno de los héroes de la fe habría tenido oportunidad. Lo que te descalifica ante los hombres, te califica ante Dios, porque su poder se perfecciona en tu debilidad.
2 Corintios 12:9. El Espíritu Santo está borrando ahora las frases con las que el enemigo te ha condenado. No sirves, fallaste, Dios ya no te quiere. Todo eso se disuelve en la presencia del Espíritu. Lo que queda es una verdad eterna. Eres amado, eres perdonado, eres útil en las manos del Padre. Esta es una de las mentiras más persistentes que el enemigo repite en la mente de los hijos de Dios. No lo hace gritando, sino susurrando lentamente hasta que esa voz se confunde con tus propios pensamientos. Ya oraste mucho y nada pasó. Todo seguirá igual. No vale la pena intentar. Es una estrategia de desgaste espiritual, un ataque dirigido al alma cansada. Satanás no siempre quiere destruirte de golpe. A veces solo quiere convencerte de que no vale la pena seguir creyendo. Pero el Espíritu Santo viene hoy a revelarte que nada permanece igual cuando Dios está presente. El enemigo te dice que nada cambiará porque teme al poder que tiene un corazón persistente, una oración constante, una fe que no se rinde, una esperanza que resiste, son armas demasiado poderosas para el infierno. Por eso, intenta apagar tu expectativa. Si logra que aceptes la idea de que todo seguirá igual, entonces deja de luchar, de creer, de avanzar. Pero el Espíritu Santo viene a encender nuevamente la llama que el miedo y la rutina intentaron apagar. En Isaías 43:19, Dios declara: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Esa es la voz del Espíritu que corta la mentira de la resignación. Él te dice: nada está estancado. Yo sigo obrando, aún en lo que parece muerto. Lo que tú ves como desierto, Él lo ve como tierra fértil. Lo que tú llamas final, Él lo llama principio. El Espíritu Santo te enseña que los procesos de Dios tienen ritmos distintos a los del hombre. Lo que parece una demora es, en realidad, preparación. Lo que crees que no cambia, está cambiando desde lo invisible. En Eclesiastés 3:11 está escrito: «Todo lo hizo hermoso en su tiempo». Esa es la clave, su tiempo. No el tuyo, no el del enemigo, sino el de Dios. Y mientras esperas, el Espíritu trabaja dentro de ti para que estés listo cuando llegue el cambio. Satanás odia cuando el creyente espera con fe, porque la espera con fe es una declaración de guerra contra el desánimo. El Espíritu Santo te recuerda que el tiempo no es un enemigo, es un aliado de la voluntad divina. Dios no se atrasa, llega cuando su propósito madura. Mira la historia de Abraham. Esperó décadas por la promesa, pero el Espíritu lo sostuvo hasta que Isaac nació. Y cuando eso ocurrió, cada segundo de espera tuvo sentido. El enemigo quiere que midas tu fe por tus resultados, pero el Espíritu te enseña a medirla por tu resistencia. En Gálatas 6:9, Pablo escribe: «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». Esa es la voz del Espíritu a tu corazón. No desmayes. Aun cuando el entorno diga lo contrario, aun cuando no veas movimiento, la semilla sigue viva bajo la tierra. El Espíritu Santo te enseña a interpretar los silencios, los tiempos lentos, las estaciones secas. Él revela que muchas veces lo que tú llamas igual es en realidad el campo donde Dios está trabajando en lo profundo. No ves raíces crecer, pero eso no significa que la planta esté muerta. El Espíritu te enseña a confiar en los procesos invisibles del cielo. El diablo usa la repetición del día a día para adormecer tu espíritu. Quiere que pienses que Dios ya no interviene, que los milagros son cosa del pasado, que tu vida espiritual llegó a un punto muerto. Pero el Espíritu Santo susurra, aún en lo repetitivo: «Estoy obrando». Recuerda lo que Jesús dijo en Juan 5:17: «Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo».
Eso significa que aunque tú no veas nada moverse, el cielo nunca se detiene. Hay algo poderoso que el Espíritu Santo quiere que entiendas. No estás atrapado en un ciclo sin fin, estás en un proceso divino de transformación. Y cada proceso tiene un punto de inflexión. Lo que parece inmóvil, en realidad está acumulando fuerza para el cambio. Como una semilla bajo la tierra, tu vida puede parecer igual desde afuera, pero dentro, el Espíritu está produciendo vida. En Habacuc 2:3 se nos recuerda: aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. El enemigo te dice nunca vendrá. El Espíritu te dice ya está en camino. Lo que cambia el curso no es la situación, es tu fe activa en medio de ella. Recuerda algo, el Espíritu Santo no te fue dado para mantenerte donde estás, sino para impulsarte hacia donde Dios te llamó. Él no vino para consolarte en tu estancamiento, sino para soplar sobre ti dirección, renovación y propósito. Si algo no cambia, es porque el Espíritu está trabajando en ti antes de trabajar a través de ti. Tal vez hoy miras tu entorno y piensas, nada mejora, sigo igual. Pero el Espíritu te dice, no juzgues tu presente por lo que ves, sino por lo que estoy haciendo. Él está transformando tus pensamientos, afinando tu carácter, fortaleciendo tu fe. Y cuando el trabajo interior termina, el exterior se alinea. El enemigo quiere que te acostumbres al desánimo, pero el Espíritu te invita a soñar otra vez, a creer otra vez, a levantarte otra vez, porque cada vez que eliges creer, algo se mueve en el cielo, y cuando el cielo se mueve, la tierra no puede quedarse igual. Así que no aceptes esa mentira que dice, nada cambiará. Cada vez que oras, algo cambia. Cada vez que perdonas, algo cambia. Cada vez que confías, algo cambia. Puede que no lo veas, pero el Espíritu Santo está obrando incluso ahora mientras escuchas estas palabras. En Romanos 8:28 está la promesa eterna, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas, dice todas. Aún las que no entiendes, aún las que duelen, aún las que parecen inmóviles. Todo coopera para bien cuando el Espíritu está presente. El Espíritu Santo está revelando esta tercera mentira con autoridad. Él te recuerda que en Dios nada se estanca. Lo que parece igual está a punto de florecer. Lo que parece muerto está a punto de resucitar. Porque en la presencia del Espíritu, lo imposible no resiste, nada permanecerá igual. Porque donde entra el Espíritu Santo, la vida se renueva, las puertas se abren, las cadenas se rompen y la esperanza resucita. El Espíritu Santo revela la cuarta mentira. Tu oración no tiene poder, Dios ya no te escucha. Esta mentira ha hecho temblar a miles de creyentes a lo largo de la historia. Es la voz del enemigo que se infiltra en medio del silencio, justo cuando has orado durante días, meses o incluso años, sin ver una respuesta visible. Tu oración no sirve. Dios no te escucha. Tus palabras se pierden en el aire. Esas frases, repetidas una y otra vez, buscan erosionar la fe. Pero el Espíritu Santo viene a romper hoy esa mentira con la verdad eterna. Cada oración pronunciada con fe llega al corazón de Dios, aunque tus ojos aún no lo vean. El enemigo quiere que midas el poder de tu oración por la rapidez de la respuesta, pero el Espíritu Santo te enseña que el poder está en la comunión, no en la inmediatez. Dios no es un eco que repite tus palabras, es un Padre que responde en el momento perfecto. Cuando oras, el cielo se mueve, aunque la tierra no lo muestre de inmediato. En Salmos 34:17 está escrito: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. No dice a veces los oye, dice Jehová oye.
Esa es la declaración del Espíritu sobre tu vida. Dios siempre escucha. Cada palabra que pronuncias, cada suspiro, cada lágrima que cae mientras oras, tiene un peso eterno ante su trono. El enemigo te dice que tu oración es débil, pero el Espíritu te recuerda que una oración sincera tiene más poder que 1000 gritos de desesperación. El diablo sabe que la oración conecta el cielo con la tierra. Por eso intenta interrumpirla, cuando no puede impedir que hables con Dios. Intenta convencerte de que no tiene sentido hacerlo. Pero el Espíritu Santo es el intérprete divino entre tu corazón y el Padre. En Romanos 8:26, Pablo dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso cuando no sabes qué decir, cuando solo puedes llorar o quedarte en silencio, el Espíritu traduce tu dolor en una oración perfecta. A veces, el silencio de Dios no es negación, es estrategia. Jesús mismo oró en Getsemaní y no vio la respuesta inmediata que esperaba. En Mateo 26:39 dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El cielo no respondió con un milagro visible, pero el Espíritu lo fortaleció para soportar la cruz. Eso es lo que hace la oración. Tal vez no cambia la situación de inmediato, pero cambia tu corazón para resistirla. El enemigo quiere que creas que Dios no escucha porque te compara con otros. Te muestra personas que recibieron respuestas rápidas y te dice: ¿ves? Dios los ama más a ellos. Pero el Espíritu Santo rompe esa comparación tóxica y te recuerda que el amor de Dios no se mide por la velocidad de sus respuestas, sino por la profundidad de su propósito. A veces Dios no responde aún porque su todavía no es la mejor forma de protegerte. Mira lo que dice Daniel 10:12. El ángel del Señor le dijo a Daniel: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día, no el 10º, no el último, el primero. Pero hubo una guerra espiritual en los cielos que retrasó la respuesta. Eso demuestra que el silencio no es olvido, es batalla, y mientras esperas, el Espíritu pelea por ti. El Espíritu Santo te enseña a orar con conciencia celestial. No hablas al vacío, hablas a un trono. Y en ese trono hay un Padre que conoce tus pensamientos antes de que los expreses. Salmos 139:4. Él no necesita que grites para escucharte. Necesita que creas para obrar, porque la oración no se mide por volumen, sino por fe. Jesús nos mostró el poder de una oración sencilla. En Juan 11:41-43, frente a la tumba de Lázaro, solo dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. No pidió, agradeció, y la muerte obedeció. Esa es la dimensión que el Espíritu Santo quiere enseñarte. Orar no desde la ansiedad, sino desde la confianza. Cuando oras sabiendo que Dios te oye, el infierno tiembla. El enemigo no teme tus palabras, teme tu fe, porque la fe activa el poder del Espíritu. Por eso intenta hacerte dudar justo después de orar. Te pone pensamientos como: nada cambió, perdiste el tiempo. Pero el Espíritu Santo te dice: tu oración está en movimiento. En el momento que hablas, el cielo comienza a alinearse con la voluntad de Dios. Puede que no lo veas ahora, pero llegará el día en que entenderás por qué el Señor tardó, para darte algo mejor de lo que pediste. En Filipenses 4:6-7, la Escritura enseña: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Esa es la primera respuesta de la oración: paz. Antes de ver el milagro, sientes la calma. Antes de recibir la solución, el Espíritu te da descanso.
Dios escucha tus oraciones incluso cuando tú has dejado de creer que lo hace. La Biblia dice que las lágrimas de los santos son guardadas en una botella, Salmos 56:8. Eso significa que nada se pierde. Cada clamor está registrado en el cielo, ninguna palabra se borra, ningún amén se desperdicia. El Espíritu Santo revela hoy esta cuarta mentira porque sabe que muchos han dejado de orar creyendo que no vale la pena. Pero hoy el cielo te llama a volver al altar, a hablar con tu Padre otra vez, no con miedo, sino con confianza, porque cada oración que haces abre una puerta. Cada palabra pronunciada con fe construye una historia que el Espíritu Santo terminará escribiendo contigo. Así que no creas más la mentira de que tu oración no tiene poder. Cuando oras, no solo hablas, intercedes, provocas, liberas, siembras y edificas. Lo que pides hoy puede ser el milagro de mañana. El Espíritu Santo te dice ahora, sigue orando aunque no veas. Sigue creyendo, aunque no sientas, porque mientras tú oras, yo estoy obrando. El Espíritu Santo revela la quinta mentira, ya no tienes propósito, tu llamado terminó. Hay un susurro oscuro que el enemigo ha usado durante siglos para apagar a los escogidos de Dios. No es una voz fuerte, sino una frase repetida en los momentos de cansancio, ya no sirves, tu tiempo pasó. Dios ya eligió a otros. Es una mentira vestida de realismo, diseñada para matar la pasión, robar la visión y silenciar la voz que el cielo levantó. Pero el Espíritu Santo viene hoy a desenmascarar esa falsedad y a recordarte con autoridad celestial. Tu propósito sigue intacto, tu llamado no ha expirado y el plan de Dios sigue en pie. El enemigo sabe que no puede quitarte el llamado, pero puede hacerte renunciar a él. Por eso ataca tu ánimo, tus circunstancias y tu percepción de valor. Te convence de que lo que haces no tiene impacto, de que tu esfuerzo fue en vano, de que lo que un día ardía en tu corazón hoy es solo ceniza. Pero el Espíritu Santo viene a soplar sobre esas brasas y a encender el fuego que nunca debió apagarse. Dios no llama por conveniencia, llama por propósito. Y ese propósito no depende de tu edad, tu pasado, ni tus errores. En Romanos 11:29, Pablo declara, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esa palabra irrevocables significa que no se pueden retirar. El enemigo puede acusarte, pero no puede anular lo que el cielo decretó sobre ti. A lo largo de la historia, Dios ha usado a personas que pensaron que su tiempo había terminado. Moisés tenía 80 años cuando fue llamado a liberar a Israel. José pasó años en prisión antes de gobernar Egipto. Ana lloró décadas antes de dar a luz a Samuel. Pedro negó a Cristo antes de ser usado como apóstol. Y Pablo, quien persiguió a la iglesia, terminó escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. Todos ellos tienen algo en común. El Espíritu Santo los restauró cuando creyeron que todo estaba perdido. El enemigo quiere que creas que Dios ya no cuenta contigo porque te caíste, porque te cansaste o porque cometiste errores. Pero el Espíritu Santo te recuerda que el propósito no se cancela con los tropiezos, se reafirma en ellos. En Filipenses 1:6, la Escritura dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios comenzó contigo, Él mismo se encargará de terminar lo que inició. Cuando sientes que tu llamado terminó, no es el final, es una pausa divina. El Espíritu Santo usa los silencios para madurar lo que antes solo era entusiasmo. Convierte la frustración en profundidad, el desánimo en dependencia, la espera en sabiduría. Lo que parece una etapa muerta es el suelo donde el Espíritu planta raíces más fuertes. El enemigo intenta engañarte haciéndote creer que otros te reemplazaron, que perdiste el turno.
Pero Dios no trabaja con reemplazos, trabaja con procesos. Nadie puede ocupar el lugar que el cielo diseñó para ti. En Efesios 2:10 está escrito: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Espíritu Santo te recuerda que esas obras siguen esperando tu obediencia, no la de otro. Hay momentos en los que el propósito parece dormido, pero no está muerto. Es como una semilla bajo tierra, invisible, pero viva. El Espíritu Santo quiere que sepas que el llamado no se mide por actividad, sino por fidelidad. A veces Dios te esconde para fortalecerte. Jesús mismo vivió 30 años en silencio antes de 3 años de ministerio. El Espíritu lo preparó en lo oculto antes de manifestarlo en lo público. Cuando el enemigo te dice, ya no tienes propósito, el Espíritu te responde con la misma voz que habló a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Dios no improvisa, Él planea. Y su plan contigo no fue un error, fue una elección eterna. Mira cómo el Espíritu levantó a Pedro después de su caída. Cuando pensó que había fallado demasiado, Jesús lo buscó. No lo reemplazó, lo restauró. En Juan 21:15 le preguntó 3 veces: ¿me amas? Y con cada respuesta le devolvió su propósito: apacienta mis ovejas. El Espíritu Santo hace lo mismo contigo. No te pregunta qué hiciste, sino si todavía lo amas. Y si tu respuesta es sí, el propósito sigue vigente. El enemigo quiere que creas que tu vida ya no tiene impacto, pero el Espíritu te muestra que los propósitos de Dios no se miden por visibilidad, sino por obediencia. Lo que haces en silencio puede estar cambiando generaciones. Una oración tuya puede estar deteniendo un ataque del enemigo sobre tu familia. Un acto de fe puede estar abriendo puertas que aún no ves. En Gálatas 6:9, Pablo dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El Espíritu Santo te está diciendo ahora: no te rindas, no te salgas del camino, lo que parece estancado florecerá. Dios no te olvidó, no cambió de planes, no transfirió tu llamado. Él sigue esperando tu sí. Y cuando el Espíritu Santo reaviva tu propósito, todo cambia. La desesperanza se convierte en dirección, la duda en convicción, la resignación en fuego, porque cuando el Espíritu sopla, los huesos secos cobran vida. Ezequiel 37:5. Así que levántate, aunque te sientas pequeño. Ora otra vez, aunque parezca inútil. Sirve otra vez, aunque creas que nadie lo nota. Porque el propósito no se trata de ser visto, sino de ser obediente. El Espíritu Santo está restaurando tu llamado hoy. Dios no ha terminado contigo. Si aún respiras, aún hay propósito. El Espíritu Santo revela la 6ª mentira: no podrás vencer este pecado, siempre caerás en lo mismo. Esta es una de las mentiras más destructivas que el enemigo susurra en el corazón del creyente. No se presenta con violencia, sino con resignación. No puedes cambiar, ya lo intentaste muchas veces. Siempre terminas cayendo en lo mismo. Y así, poco a poco, esa voz convence al alma de que la derrota es inevitable, de que el pecado es más fuerte que la fe, de que la culpa será su sombra eterna. Pero el Espíritu Santo viene hoy a revelarte una verdad poderosa. No hay cadena que Él no pueda romper, ni hábito que su fuego no pueda purificar. El enemigo busca que aceptes el pecado como parte de tu identidad. Quiere que digas: soy así, no puedo evitarlo, es mi naturaleza. Pero el Espíritu Santo vino precisamente para recordarte que tu naturaleza fue cambiada en la cruz. Ya no eres esclavo del pecado, eres hijo de la justicia. En Romanos 6:7 Pablo dice:
Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esa es la verdad que el diablo más teme, que comprendas que el poder del pecado fue quebrado. La estrategia del enemigo no es solo tentar, sino convencerte de que la caída es tu destino. Te muestra tus errores pasados como pruebas de que no puedes cambiar. Pero el Espíritu Santo te muestra la cruz como prueba de que sí puedes. En Romanos 8:2 está escrito: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa palabra "me ha librado" no es una promesa futura, es una realidad presente. El Espíritu te libera no temporalmente, sino completamente. El Espíritu Santo no vino a condenarte por tus debilidades, sino a empoderarte para vencerlas. Jesús lo llamó el ayudador, no el acusador. Juan 14:26. Mientras el enemigo te señala, el Espíritu te levanta. Mientras Satanás dice, fallaste otra vez, el Espíritu dice, levántate, todavía puedo usarte. No hay pecado que el Espíritu no pueda transformar en testimonio, ni caída que no pueda convertirse en escalón. El pecado repetido produce culpa y la culpa produce distancia. Pero el Espíritu Santo borra esa distancia con su presencia. Él te enseña a luchar no con tus fuerzas, sino con las suyas. El enemigo quiere que pelees solo para verte caer. El Espíritu te enseña a depender. En Zacarías 4:6 Dios dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. No vencerás por disciplina humana, sino por rendición espiritual. Hay pecados que no se vencen en un día, sino en un proceso, y el Espíritu Santo no se impacienta con ese proceso. Él camina contigo, te convence, te limpia, te fortalece. Te recuerda que la santidad no es perfección instantánea, sino transformación constante. Cada vez que caes y te arrepientes, no vuelves al punto cero, das un paso más hacia la libertad. El enemigo usa la repetición de tus caídas para sembrar desesperanza, pero el Espíritu Santo usa esa repetición para mostrarte que su gracia no se agota. En Lamentaciones 3:22-23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Eso significa que no importa cuántas veces caigas, cada amanecer el Espíritu te ofrece una nueva oportunidad de caminar en victoria. El Espíritu también revela que detrás de cada pecado persistente hay una raíz no sanada. No basta con resistir el acto, hay que sanar la causa. Por eso Él no solo reprime, Él revela. Te muestra la herida detrás de la tentación, el vacío detrás del hábito, la mentira detrás del deseo. Y cuando esa raíz se expone a la luz del Espíritu, pierde su poder. Mira el ejemplo de Pedro. Prometió fidelidad a Jesús y sin embargo lo negó 3 veces. El enemigo lo quería hundido en culpa, pero el Espíritu lo restauró con amor. En Juan 21:17, Jesús le preguntó: ¿me amas? No fue una pregunta de reproche, sino de reactivación. Cada vez que Pedro respondía sí, una cadena se rompía. Así obra el Espíritu, no te recuerda tus fracasos, te recuerda tu amor. El Espíritu Santo no viene a gritarte no caigas, viene a susurrarte yo estoy contigo. Su poder no se manifiesta solo cuando resistes, sino también cuando te arrepientes. Porque la verdadera libertad no es no caer nunca, sino levantarse siempre más rápido, con más sabiduría, con más dependencia de Dios. En 1 Corintios 10:13, la palabra promete: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esa salida es el Espíritu Santo mismo.
Él te muestra caminos que la carne no ve, te da discernimiento antes de caer, fortaleza durante la prueba y consuelo después de la batalla. El enemigo quiere que creas que la lucha es eterna, que no hay final, que estás condenado a repetir los mismos errores, pero el Espíritu te revela que la victoria ya fue decretada en la cruz. No estás peleando por la victoria, sino desde la victoria. Cristo ya venció el poder del pecado. Tú solo caminas en esa verdad, y aunque el enemigo te diga no cambiarás nunca, el Espíritu Santo responde con Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él mismo está obrando en ti. No te rindas. La santidad no es un sueño inalcanzable, es el resultado de un corazón que sigue dejándose moldear por el Espíritu. Así que levántate, limpia el polvo y vuelve a intentarlo. No eres prisionero de tu pasado, eres proyecto del Espíritu. Cada vez que eliges creer, una cadena más se rompe. Cada vez que oras en medio de la culpa, una nueva victoria comienza. El Espíritu Santo revela hoy esta sexta mentira y la destruye con fuego santo. Porque donde el enemigo dijo, no podrás, el Espíritu dice, ya venciste. Y lo que ayer fue tu caída, mañana será tu testimonio de libertad. El Espíritu Santo revela la séptima mentira. Estás solo en esta batalla, nadie te entiende. De todas las mentiras del enemigo, esta es una de las más dolorosas, porque ataca directamente el corazón. No te hiere con culpa ni con tentación, sino con aislamiento. Susurra en los momentos más oscuros. Nadie te comprende. Nadie sabe lo que estás pasando. Ni siquiera Dios siente lo que tú sientes. Es una mentira que busca romper la comunión, apagar la esperanza y hacerte creer que tu lucha es solitaria. Pero el Espíritu Santo viene hoy a recordarte que nunca has estado solo, ni un solo segundo. El enemigo trabaja en el silencio, porque sabe que cuando te sientes solo, te desconectas de la verdad. Te separa de los demás para que tu mente se convierta en un campo de batalla sin testigos. Te hace creer que nadie podría entender lo que vives, que si hablaras, te juzgarían, y que si lloraras, nadie te sostendría. Pero el Espíritu Santo te recuerda que hay alguien que habita dentro de ti, que camina contigo, que conoce tus pensamientos antes de que los digas y tus lágrimas antes de que caigan. Jesús prometió en Juan 14, 16, 17, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Esa promesa no tiene fecha de vencimiento. El Espíritu Santo no es una visita temporal, es una presencia permanente. Él no te acompaña solo en la victoria, también en la lucha. No solo en los altares, también en los desiertos. Satanás quiere convencerte de que tu batalla es única, que nadie ha sentido tu carga, que tus lágrimas no tienen eco. Pero el Espíritu Santo te recuerda que Cristo también lloró, que también fue traicionado, que también se sintió abandonado. En Mateo 26, 38, Jesús dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte». Él conoce la profundidad del dolor humano. Pero en medio de esa oscuridad oró, y fue el Espíritu quien lo fortaleció. Cuando crees que nadie te entiende, recuerda que el Espíritu Santo es el único que puede interpretar lo que ni tú logras explicar. En Romanos 8:26, Pablo dice, «El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Eso significa que hay oraciones que no necesitan palabras. Tus lágrimas son lenguaje celestial para Él. Cada vez que suspiras en silencio, el Espíritu traduce tu dolor ante el Padre. El enemigo busca que confundas soledad con abandono,
Pero el Espíritu Santo quiere que entiendas que la soledad a veces es el lugar donde Dios te prepara. Jesús pasó 40 días en el desierto solo, pero nunca estuvo abandonado. Fue en ese silencio donde el Espíritu lo fortaleció para el ministerio. A veces el Espíritu te aparta, no para aislarte, sino para afirmarte. Te quita del ruido para hablarte con claridad. Cuando el diablo te susurra, nadie te comprende. El Espíritu te responde con Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no observa tu dolor desde lejos, se acerca. Se sienta contigo en el suelo del alma y te consuela sin palabras, solo con presencia. Ese es el poder del Espíritu Santo. No siempre explica, pero siempre acompaña. El aislamiento también es una trampa para apagar la comunión del cuerpo de Cristo. El enemigo sabe que cuando los hijos de Dios se unen en oración, su reino tiembla. Por eso quiere separarte, hacerte creer que no perteneces, que tu historia te descalifica. Pero el Espíritu Santo te recuerda que fuiste hecho para caminar acompañado. En Eclesiastés 4, 9, 10 está escrito: mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Cuando crees que nadie te entiende, el Espíritu te envía personas ungidas para recordarte que no estás solo. Mira al profeta Elías. Después de enfrentar al rey Acab y a los falsos profetas, huyó al desierto y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Primero Reyes 19:4. Se sentía solo, agotado, incomprendido, pero Dios no lo reprendió. Le envió al ángel y luego le habló con voz suave, y fue en esa quietud que Elías sintió nuevamente la presencia divina. Así obra el Espíritu. No te juzga por sentirte solo. Te visita para recordarte que aún hay propósito. El Espíritu Santo también habita en los que te rodean. A veces no lo ves, pero hay alguien orando por ti, mencionando tu nombre en su intimidad con Dios. La soledad te hace creer que nadie intercede por ti, pero el Espíritu levanta intercesores anónimos que sostienen tus brazos cuando tú no puedes. Y si crees que tu dolor no tiene consuelo, mira la promesa de Hebreos 13:5. No te desampararé ni te dejaré. Es Dios mismo hablando. No dijo: te acompañaré hasta que falles. Dijo: nunca te dejaré. El Espíritu Santo cumple esa palabra cada día, acompañándote incluso cuando te sientes indigno de su compañía. Él está contigo cuando lloras sin fuerzas, cuando nadie te llama, cuando sientes que la fe se apaga. Está contigo en la habitación vacía, en el camino sin dirección, en la oración sin respuesta. No se aleja cuando dudas, se acerca para fortalecerte. El Espíritu no se escandaliza por tu fragilidad, la usa como punto de encuentro. Por eso hoy te dice: no estás solo, yo estoy en ti. No estás luchando sin ayuda, yo soy tu fortaleza. No estás incomprendido. Yo te entiendo incluso cuando tú no puedes explicarte. Esa es la voz del Espíritu que rompe el eco del silencio. El enemigo quiere que te aísles. El Espíritu te invita a reconectarte, te llama a abrir tu corazón a Dios otra vez, a orar con honestidad, a buscar comunidad, a dejar que otros te acompañen en el proceso. La verdadera fortaleza no está en resistir solo, sino en dejarse sostener por la presencia del Espíritu y por el amor de los hermanos. Así que, aunque te sientas invisible, recuerda: el cielo te ve. Aunque creas que nadie escucha, el Espíritu escucha. Aunque pienses que nadie te comprende, Cristo te comprende. No estás solo, nunca lo estuviste, y el Espíritu Santo seguirá a tu lado hasta que la batalla termine y puedas decir con certeza: no fui yo quien venció, fue Él en mí. El Espíritu Santo revela la octava mentira: tu sufrimiento no tiene sentido. Esta es una de las mentiras más crueles que Satanás susurra cuando el dolor parece interminable. No te pide que renuncies a Dios,
simplemente intenta convencerte de que no vale la pena seguir confiando. ¿Para qué sufrir si nada cambia? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitas? Tu dolor no tiene propósito y poco a poco el corazón comienza a ceder al cinismo espiritual, creyendo que la fe es inútil cuando la vida duele. Pero el Espíritu Santo viene hoy a desmantelar esa mentira, recordándote que Dios nunca desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Cada lágrima, cada silencio, cada herida tiene un propósito eterno que solo se revela a la luz del Espíritu. El enemigo quiere que confundas el sufrimiento con abandono, pero el Espíritu Santo te enseña que el dolor es una herramienta de transformación. No es castigo, es proceso, no es prueba de ausencia, es evidencia de formación. En Romanos 5:3-5, Pablo escribió: Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Notas la secuencia? Nada en tu dolor es en vano. Lo que hoy duele, mañana será testimonio. El enemigo quiere que creas que el sufrimiento te detiene, pero el Espíritu Santo revela que el sufrimiento te impulsa hacia una comprensión más profunda de Dios. Hay cosas que solo se aprenden en la oscuridad. Hay revelaciones que solo nacen entre lágrimas. El Espíritu no te saca de la tormenta inmediatamente porque quiere enseñarte a oír la voz de Dios en medio del trueno. Jesús mismo pasó por el sufrimiento más injusto y doloroso, y aún así confió. En Hebreos 5:8 está escrito: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. No porque Jesús necesitara aprender, sino para mostrarnos que la obediencia se forja en la prueba. El Espíritu Santo estuvo con él en cada paso, y hoy está contigo en cada valle. Lo que Cristo vivió, tú no lo vives solo. A veces el Espíritu permite que el dolor permanezca porque está haciendo algo más profundo que simplemente aliviarte. Te está purificando, no castigando. Te está moldeando, no destruyendo. En 1 Pedro 1:6-7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro no se refina en comodidad, sino en fuego. Y el Espíritu Santo es ese fuego que transforma tu dolor en pureza espiritual. Satanás quiere que midas a Dios por tus circunstancias, pero el Espíritu te enseña a ver tus circunstancias a través del carácter de Dios. Si Él es bueno, y lo es, entonces incluso el sufrimiento tiene sentido dentro de su plan. El enemigo grita: Dios no tiene un propósito en esto. El Espíritu responde: Él lo tiene, aunque aún no lo entiendas. El Espíritu Santo también te enseña que el dolor es el lenguaje que despierta la empatía divina. Cuando sufres, Cristo no te observa desde un trono lejano. Él se sienta a tu lado. En Isaías 63:9 está escrito: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Tu dolor no pasa desapercibido en el cielo. El Espíritu que habita en ti también siente lo que sientes. Cuando lloras, Él intercede. Cuando tiemblas, Él te sostiene. Cuando dudas, Él te recuerda las promesas. El sufrimiento también revela lo que realmente gobierna tu corazón. Mientras todo va bien, es fácil cantar. Pero cuando la oscuridad llega, el Espíritu Santo te enseña a adorar sin música, a creer sin ver, a confiar sin sentir. Esa fe silenciosa es la que más glorifica a Dios, porque no nace de la emoción, sino de la convicción. El enemigo quiere que tu dolor te separe de Dios, pero el Espíritu Santo quiere que lo use como puente. Cada herida puede convertirse en un altar, cada lágrima en oración, cada pérdida en semilla de eternidad.
En 2 Corintios 4:17 Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Te das cuenta? Tu dolor está produciendo algo. Está generando peso de gloria, una madurez espiritual que solo el Espíritu puede generar a través del quebranto. Quizás hoy mires al cielo y digas: no entiendo por qué tanto sufrimiento. El Espíritu Santo te responde: no necesitas entenderlo todo para confiar. Él te recuerda que incluso cuando no ves el propósito, puedes abrazar la presencia, que Dios no siempre explica, pero siempre acompaña. Mira la historia de José, vendido por sus hermanos, olvidado en una prisión, traicionado por quienes ayudó. Todo parecía sin sentido. Pero años después, cuando fue gobernador de Egipto, pudo decir: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. De Génesis 50:20. Esa es la revelación del Espíritu. Lo que hoy parece injusto, mañana se convertirá en el cumplimiento del propósito. El Espíritu Santo transforma el sufrimiento en escuela. Te enseña a depender de Dios, a soltar el control, a amar sin condiciones, a perdonar sin explicación. Él convierte el llanto en fuerza, el vacío en propósito, la herida en testimonio. Así que no creas la mentira de que tu sufrimiento no tiene sentido. Nada de lo que atraviesas está fuera del conocimiento de Dios. El Espíritu Santo está usando tu dolor para revelarte una versión de ti mismo que no conocías, más fuerte, más humilde, más parecido a Cristo. Y cuando este proceso termine, entenderás que el sufrimiento fue el lugar donde más cerca estuviste del corazón de Dios, que en la herida más profunda fue donde el Espíritu más te habló. El enemigo dice: tu dolor es inútil. El Espíritu dice: tu dolor está dando fruto. Y cuando todo termine, podrás mirar atrás y decir, como el salmista en Salmos 119:71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Porque lo que hoy duele, mañana te enseñará a reconocer la voz del Espíritu en cada paso. El Espíritu Santo revela la 9ª mentira. Ya no hay esperanza para ti. Tu historia terminó. Pocas mentiras han destruido tantos corazones como esta. No llega de golpe, sino lentamente, como una sombra que se instala después de muchas decepciones. Tu historia ya terminó. Nada va a mejorar. Dios ya cerró el libro contigo. Es la voz de la desesperanza, el último intento del enemigo por apagar la fe que aún respira dentro de ti. Pero el Espíritu Santo viene hoy a hablarle directamente a tu alma. Mientras respires, tu historia no ha terminado. Y mientras el Espíritu habita en ti, la esperanza sigue viva. El diablo no teme a los que fallan, teme a los que siguen creyendo después de fallar. Por eso, intenta convencerte de que ya no hay más capítulos, de que lo mejor quedó atrás, de que lo que Dios te prometió ya no sucederá. Quiere que confundas la pausa con el punto final, pero el Espíritu Santo te recuerda que Dios no escribe finales tristes. Si todavía estás aquí, es porque el propósito sigue en curso, aunque los ojos no lo vean. En Jeremías 29:11, el Señor declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El enemigo quiere que pienses que ya todo está perdido, pero el Espíritu te muestra que Dios sigue pensando en ti. Sus pensamientos no se interrumpen por tus errores ni por tus temporadas difíciles. Mientras el enemigo dice, se acabó, el Espíritu dice, apenas está comenzando. Cuando pierdes la esperanza, la fe se debilita y el alma se apaga, y ahí es donde Satanás intenta atraparte. En la desesperanza. Te muestra las circunstancias, las puertas cerradas, los sueños rotos y te hace creer que nada nuevo puede surgir. Pero el Espíritu Santo es experto en revivir lo que parece muerto.
Él fue quien levantó a Cristo del sepulcro y ese mismo poder vive en ti. En Romanos 8:11 está escrito: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. El Espíritu Santo te enseña que el final que ves no es el final que Dios planeó. Hay capítulos que tú diste por cerrados que el cielo aún está escribiendo. Hay promesas que tú diste por muertas que el Espíritu está resucitando en silencio. Dios no borra tu historia, la redime. Lo que el enemigo usó para destruirte, el Espíritu lo usa para revelarte. Mira a Job, lo perdió todo: familia, salud, bienes, amigos. Hubo un momento en que dijo: mis días se acabaron, mis planes fueron arrancados. Job 17:11. Pero cuando parecía que su historia había terminado, Dios lo restauró al doble. Job 42:10. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entra en los capítulos que parecen ruinas y los convierte en testimonios. El enemigo quiere que te quedes mirando las cenizas, pero el Espíritu te enseña a mirar al cielo. Te recuerda que tu historia no depende de cómo empezó, sino de quién la está escribiendo. En Salmos 71, 20, 21, el salmista proclama: tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza, y volverás a consolarme. Esa es la promesa para ti: volverás a levantarte. La esperanza no es optimismo humano, es una persona, Cristo en ti. En Colosenses 1:27, Pablo lo dice claramente: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El enemigo quiere que mires las circunstancias. El Espíritu te enseña a mirar al Cristo que habita dentro de ti. Mientras Él viva en ti, siempre habrá un mañana. Quizás hoy tu corazón se siente cansado. Has orado, has esperado, has creído, pero la realidad parece contradecir la promesa. Y en ese cansancio, el enemigo susurra: ya basta. Pero el Espíritu Santo responde con ternura: no te detengas ahora. En Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El Espíritu no te deja rendirte, porque sabe que la cosecha está más cerca de lo que imaginas. El Espíritu también revela que la desesperanza es una estrategia para cortar tu conexión con el propósito. Cuando ya no esperas, dejas de avanzar. Cuando dejas de avanzar, dejas de creer. Pero Él viene a soplar vida donde solo hay cansancio, así como en Ezequiel 37, donde el profeta vio un valle de huesos secos y Dios le preguntó: ¿vivirán estos huesos? Humanamente no había esperanza, pero cuando el Espíritu sopló, los huesos se levantaron como un ejército. Así será contigo. El Espíritu soplará de nuevo, y donde solo había ruinas, habrá propósito. El Espíritu Santo no ignora tu dolor, lo transforma en dirección, no niega tu cansancio, te fortalece en medio de él. En Isaías 40:31 promete: los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa renovación es obra del Espíritu, que toma lo que el enemigo quiso apagar y lo convierte en fuego. A veces Dios permite que llegues al final de tus fuerzas para que descubras las suyas. Y cuando ya no puedes más, el Espíritu te sostiene. Cuando crees que todo terminó, Él te levanta y te dice: todavía no he terminado contigo. El enemigo te quiere convencer de que tu historia acabó en derrota. Pero el Espíritu Santo te recuerda que tu historia fue escrita con sangre, la de Cristo. Y esa historia no termina en fracaso, sino en victoria. Así que no aceptes la mentira de que ya no hay esperanza. Cada amanecer es una señal de que el cielo no se rindió contigo. Cada latido es una invitación a seguir creyendo.
Cada respiración es un testimonio de que Dios sigue obrando. El Espíritu Santo te dice hoy, tu historia no terminó, apenas está siendo escrita. Y el último capítulo no lo escribirá el dolor, lo escribirá la gloria de Dios manifestándose en tu vida. El Espíritu Santo revela la 10ª mentira: Dios ya no te ama como antes. Esta mentira se disfraza de humildad, pero nace del veneno de la culpa. El enemigo no te dice que Dios nunca te amó. Esa sería una mentira fácil de reconocer. Te susurra algo más sutil. Dios te amó antes, cuando orabas más, cuando eras más fiel, cuando servías con pasión, pero ya no igual. Es una voz que intenta convertir los recuerdos de tu relación con Dios en una condena, no en una inspiración. Pero el Espíritu Santo viene hoy a destruir esa mentira con una verdad eterna. El amor de Dios no cambia, no disminuye, no se enfría y nunca se extingue. El diablo sabe que si logra convencerte de que Dios te ama menos, te apartará lentamente de la fuente, porque quien cree que no es amado, deja de acercarse. De ahí su estrategia, usar tu propio pasado espiritual como arma. Te hace comparar tu hoy con tu ayer y te dice, antes llorabas en la presencia, ahora ni sientes nada. Antes servías con gozo, ahora estás vacío. Antes Dios te hablaba, ahora guarda silencio. Pero el Espíritu Santo te responde, Dios no te ama por lo que haces, te ama por quien eres en Cristo. En Romanos 8, 38, 39, Pablo declara con poder, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si ni la muerte puede apagar su amor, mucho menos tus errores. El amor de Dios no depende de tu rendimiento, depende de su naturaleza. Él no ama con medida, ama con esencia. En 1 Juan 4:8 dice, Dios es amor. No dice que tiene amor, dice que es amor. Si Dios dejara de amarte, dejaría de ser Él mismo, y eso jamás sucederá. El enemigo intenta transformar tus caídas en evidencia de abandono. Cada vez que tropiezas te susurra, ¿ves? Dios se cansó de ti. Pero el Espíritu Santo te recuerda que el amor de Dios no se debilita con tus caídas, se manifiesta en ellas. En Miqueas 7, 18, 19 está escrito, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios no se deleita en castigarte, sino en restaurarte. El Espíritu Santo también te enseña que el amor de Dios no solo perdona, sino que permanece. Jesús no te amó más en la cruz que hoy, te ama igual. En Juan 13:1, antes de ser crucificado se dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esa frase, hasta el fin, no se refiere solo al final del tiempo, sino a la plenitud del amor. Un amor que no se interrumpe ni se enfría. Cuando el enemigo te recuerda tus fracasos, el Espíritu Santo te recuerda la cruz. Allí está la evidencia eterna de un amor que no retrocede. La cruz no fue un acto de amor pasado, sino un pacto presente. El sacrificio de Cristo no se oxida con el tiempo. Su sangre sigue hablando, su amor sigue fluyendo. Quizás sientas que ya no mereces acercarte, que Dios se ha distanciado porque no eres el mismo de antes. Pero el Espíritu te dice, yo sigo aquí. En 2 Timoteo 2:13, la Escritura afirma, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no te ama por tu constancia, sino por la suya. Su fidelidad no depende de la tuya. Hay quienes creen que el amor de Dios se gana, pero el Espíritu te enseña que el amor de Dios se recibe.
No se trata de volver a ser el creyente que eras, sino de permitir que su amor te devuelva la vida espiritual. No necesitas esforzarte por ser amado, necesitas creer que ya lo eres. Mira al hijo pródigo. Creyó que su pecado lo había descalificado del amor del Padre. Planeó volver como siervo, no como hijo. Pero cuando aún estaba lejos, su padre corrió hacia él, lo abrazó y le devolvió la dignidad. Lucas 15, 20, 22. Esa es la imagen perfecta del amor del Padre. No espera a que te limpies para amarte, te ama para limpiarte. Y es el Espíritu Santo quien te hace sentir ese abrazo invisible cada vez que te vuelves a Él. El enemigo quiere que interpretes los silencios de Dios como señales de desinterés, pero el Espíritu Santo te revela que el silencio también es amor. A veces, Dios guarda silencio porque está trabajando en algo que tu alma aún no podría comprender. A veces calla para enseñarte a escuchar de otra manera, no con los oídos, sino con el corazón. El amor no siempre habla, a veces solo acompaña. En Jeremías 31:3, Dios dice: «Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia». Ese amor eterno significa que no tiene principio ni fin, que no depende del tiempo ni del comportamiento. El mismo amor que te alcanzó cuando estabas lejos, te sostiene hoy aunque te sientas seco. El Espíritu Santo también quiere que entiendas algo profundo. El amor de Dios no solo te perdona, te transforma. Cuanto más recibes ese amor, más libre eres. Cuanto más lo crees, menos espacio tiene el pecado. Cuanto más te sumerges en él, más fuerte se vuelve tu fe. El enemigo quiere que te sientas indigno. El Espíritu te recuerda que el amor de Dios ya pagó tu dignidad en la cruz. Por eso hoy, el Espíritu Santo te dice: no creas que Dios te ama menos. No midas su amor por lo que sientes, mídelo por lo que Él hizo. Aunque tus emociones cambien, su amor permanece. Aunque tú te alejes, Él sigue esperándote. Aunque creas que ya no puedes volver, Él ya te preparó el camino. Nada de lo que hagas puede hacer que Dios te ame más, y nada de lo que hagas puede hacer que te ame menos. Su amor no crece ni se encoge, es perfecto desde el principio. Así que no aceptes esa mentira que dice: Dios ya no te ama como antes, porque la verdad es esta: Dios te ama igual que siempre, y siempre será más de lo que puedes comprender. El Espíritu Santo revela la 11ª mentira: tu fe se ha debilitado demasiado, ya no puedes volver a creer como antes. Esta es una de las mentiras más sutiles que el enemigo siembra en el alma del creyente. No te dice que Dios no existe, ni que la fe sea inútil. Simplemente te convence de que tú ya no puedes creer igual que antes. Es una trampa espiritual diseñada para mantenerte en un estado de resignación. Sigues orando, pero sin esperanza. Sigues yendo a la iglesia, pero sin fuego. Sigues mencionando el nombre de Dios, pero sin convicción. Es como si el corazón recordara lo que un día sintió, pero no supiera cómo regresar allí. Y es precisamente en ese punto donde el Espíritu Santo actúa, para reavivar lo que creías perdido, para soplar sobre las brasas que el enemigo declaró muertas y demostrarte que la fe no muere, solo espera ser encendida nuevamente. El enemigo sabe que una fe débil aún puede mover montañas si está dirigida a un Dios fuerte. Por eso intenta convencerte de que tu fe se quebró para siempre. Te hace creer que los años de decepción, las oraciones sin respuesta y las pruebas prolongadas han erosionado tu capacidad de confiar. Pero el Espíritu Santo te recuerda que la fe no nace de ti, nace de Él. No es un músculo humano que se desgasta con el tiempo. Es una semilla divina que el Espíritu cultiva en los corazones humildes. En Romanos 10:17 está escrito: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no se recupera esforzándote más, sino escuchando nuevamente la voz de aquel que la sembró.
Por eso, cuando sientas que tu fe se apagó, no te alejes, acércate a la palabra. La fe no se construye en el ruido de las emociones, sino en el silencio donde el Espíritu vuelve a hablar. El enemigo quiere que asocies tu fe con tus sentimientos. Te dice, ya no sientes lo mismo, por lo tanto, tu fe se ha ido. Pero el Espíritu Santo te enseña que la fe no es un sentimiento, es una decisión. No depende de si sientes fuego, sino de si sigues caminando incluso en la oscuridad. En 2 Corintios 5:7, Pablo lo resume así: porque por fe andamos, no por vista. Cuando el enemigo te dice, tu fe se debilitó, el Espíritu te responde, sigues caminando y eso ya es fe. A veces Dios permite temporadas donde la fe parece dormida para purificarla del orgullo. La fe madura no necesita evidencias para creer, necesita confianza para permanecer. El Espíritu Santo te lleva a ese punto donde tu confianza no se basa en lo que ves, sino en lo que conoces de Dios. En Habacuc 3:17-18, el profeta declaró, aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en Jehová. Esa es la fe refinada por el Espíritu, la que adora incluso cuando no entiende. El enemigo quiere que veas tus dudas como un fracaso, pero el Espíritu Santo te revela que las dudas son oportunidades para profundizar en la verdad. No temas tus preguntas, preséntaselas a Dios. La fe no se debilita cuando preguntas, se fortalece cuando decides seguir creyendo, a pesar de no tener todas las respuestas. Mira a Pedro, caminó sobre las aguas, pero también se hundió. Dudó, se asustó, gritó, «Señor, sálvame». Mateo 14:30. Y en ese momento Jesús no lo rechazó, lo tomó de la mano y lo levantó. El Espíritu Santo quiere recordarte eso. Aunque tu fe flaquee, la mano de Cristo nunca se suelta. Hay días en que orar parece inútil y otros donde la palabra no toca igual. En esos momentos el enemigo te susurra, ya no tienes fe. Pero el Espíritu te susurra algo diferente. Si sigues buscándome, aunque sea en silencio, la fe sigue viva. Porque la fe no siempre grita, a veces solo respira, y ese suspiro, aunque pequeño, es suficiente para que el Espíritu sople vida otra vez. En 2 Timoteo 1:6, Pablo exhorta, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No dice que busques un fuego nuevo, sino que avives el que ya tienes. El Espíritu Santo no te exige empezar de cero, te invita a remover las cenizas para que las brasas ocultas vuelvan a brillar. Porque aunque parezca apagado, el fuego del Espíritu nunca se extingue en un corazón que alguna vez creyó. Recuerda también que la fe crece en la fragilidad. En 2 Corintios 12:9, Dios le dijo a Pablo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La fe más pura no es la que no duda, sino la que sigue confiando aun cuando todo se desmorona. No temas tu debilidad, porque en ella se manifiesta la fuerza del Espíritu. El Espíritu Santo también quiere sanarte de la culpa que destruye la confianza. Quizás fallaste, quizás retrocediste, quizás dejaste de orar, y crees que eso mató tu fe. Pero la fe no muere con tus errores, solo se duerme bajo el peso del remordimiento. El Espíritu no viene a reprenderte, sino a despertarte. Te susurra como a Ezequiel en el valle de huesos secos, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel 37:3. Y cuando tú respondes, tú lo sabes, Señor, el Espíritu sopla y lo que parecía perdido vuelve a levantarse. Así es como revive la fe, no con fuerza, sino con rendición. El enemigo quiere que veas la fe como algo frágil. El Espíritu te muestra que es eterna, porque procede del mismo Dios eterno. La fe que Él sembró en ti no puede morir, porque fue plantada por una mano incorruptible. Puedes haberla descuidado, pero no se extinguió. Puedes haberla olvidado, pero no desapareció. Y hoy el Espíritu Santo viene a reavivarla.
Por eso, cuando te digan que tu fe ya no es la misma, sonríe y recuerda que no tiene que serlo. La fe madura no necesita gritar para ser real. La fe que nació en lágrimas ahora camina en silencio, pero sigue viva. Y el Espíritu Santo está usándola para llevarte a una relación más profunda, más firme, más dependiente de Dios. Así que no creas esa mentira. Tu fe no se acabó, solo está siendo transformada. Y lo que el enemigo llamó debilidad, el Espíritu lo llama madurez. Porque ahora tu fe no busca milagros, busca al Dios de los milagros. El Espíritu Santo te dice hoy: yo mismo estoy fortaleciendo tu fe. Y con cada oración que pareció sin respuesta, con cada noche de duda, con cada lágrima que cayó en el silencio, Él estaba edificando una fe más real, más eterna, más parecida a la de Cristo. Así que levántate y vuelve a creer. No como antes, sino mejor. No con emoción, sino con certeza. Porque la fe que el Espíritu Santo sostiene, ni el infierno puede apagarla. El Espíritu Santo revela la 12ª mentira. Tu historia ya está escrita. Nada puede cambiar tu destino. Esta es quizás la mentira más peligrosa del enemigo, porque se disfraza de resignación espiritual. No te dice que Dios no existe, sino que ya no tienes opción. Que todo lo que eres y todo lo que vivirás está sellado por tus errores, por tu pasado, por lo que otros decidieron. Es una voz que apaga los sueños, apaga la oración y apaga la fe. Dice: ya está hecho, no puedes cambiar nada. Pero el Espíritu Santo viene hoy a revelarte una verdad poderosa. Tu historia aún está en las manos de Dios, y mientras haya aliento en tu pecho, Él puede reescribirlo todo. El enemigo quiere que confundas el destino con condena. Quiere que creas que tus decisiones pasadas marcaron tu final para siempre, que si fallaste, si pecaste, si perdiste algo, no hay vuelta atrás. Pero el Espíritu Santo te recuerda que Dios no es un espectador de tu historia, es su autor. En Salmo 139:16 está escrito: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Eso no significa que tu vida esté predeterminada sin libertad, sino que el autor conoce el final desde el principio y puede cambiar los capítulos que el enemigo quiso destruir. Dios no escribe tragedias, escribe redenciones. Él no borra tu pasado, lo transforma. Lo que el enemigo quiso usar para tu destrucción, el Espíritu lo convierte en testimonio. En Romanos 8:28 Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Notas la palabra todas. Incluye tus errores, tus pérdidas, tus decisiones equivocadas. El Espíritu Santo puede tomar los pedazos rotos de tu historia y convertirlos en una obra maestra. El enemigo intenta hacerte creer que lo que hiciste te descalificó para siempre. Pero el Espíritu te dice que la gracia no tiene fecha de caducidad. Moisés mató a un egipcio y huyó al desierto, convencido de que su llamado había terminado. 40 años después, el fuego del Espíritu ardió en una zarza y Dios le habló de nuevo. Éxodo 3:2-4. La historia de Moisés no terminó en el desierto. Fue reescrita por el fuego del Espíritu. Así también, lo que el enemigo declaró como tu final, Dios lo usará como punto de partida. Hay quienes creen que el destino es una cadena, pero el Espíritu Santo enseña que es una oportunidad. El libre albedrío no te aleja de Dios, te permite volver a Él con amor verdadero. El enemigo quiere hacerte pensar que tus decisiones ya sellaron todo. Pero el Espíritu te muestra que la misericordia de Dios abre caminos donde no los había. En Isaías 43:19, el Señor promete: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Eso significa que incluso cuando tú destruyes el camino, Dios crea uno nuevo.
El Espíritu Santo te enseña que el futuro no está escrito por tu pasado, sino por tu fe. La fe cambia el curso de la historia. Fue la fe de Abraham la que cambió su destino de hombre sin hijos a padre de naciones. Fue la fe de Rahab la que la sacó de una vida de pecado para incluirla en la genealogía de Cristo. Fue la fe del ladrón en la cruz la que transformó su condena en salvación eterna. Lucas 23, 42, 43. Si el Espíritu Santo pudo escribir nuevos finales para ellos, también puede hacerlo contigo. El enemigo quiere que pienses que ya es tarde, que tu edad, tus decisiones o tus fracasos cerraron las puertas. Pero el Espíritu te recuerda que el reloj de Dios no sigue el tiempo humano. Cuando crees que todo terminó, Él apenas comienza. Abraham fue llamado cuando tenía 75 años. José fue liberado después de años en prisión. Ana concibió después de años de esterilidad. Nada estaba perdido, solo estaba siendo preparado. El Espíritu Santo también te revela que Dios no solo puede cambiar tu historia, sino la de los que te rodean. Tus decisiones en fe pueden alterar generaciones. En Hechos 16:31, Pablo le dijo al carcelero: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Eso es poder de transformación. Una vida rendida al Espíritu puede cambiar el destino de toda una familia. Quizás el enemigo te ha convencido de que tus errores definieron tu identidad, pero el Espíritu Santo te enseña que tu pecado no es tu nombre. Tu nombre está escrito en los cielos, y no en tinta, sino en sangre. Apocalipsis 3:5. Jesús mismo prometió: «No borraré su nombre del libro de la vida». Eso significa que tu historia no está escrita con lápiz humano, sino con la mano eterna de Dios. Cuando el enemigo dice «ya no puedes cambiar», el Espíritu responde con 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No algunas, no muchas, sino todas. El Espíritu Santo no hace reparaciones superficiales, hace nuevas creaciones. No restaura tu vida como estaba, la reconstruye como siempre debió ser. Y si hoy sientes que tu historia ya fue demasiado lejos, que tus errores pesan más que tus promesas, el Espíritu Santo te dice: «No estás fuera de mi plan, estás justo donde puedo obrar». Porque Dios no trabaja con vidas perfectas, trabaja con corazones dispuestos. El Espíritu no necesita que entiendas cómo lo hará, solo necesita que creas que lo hará. Tu historia puede cambiar hoy, aquí, ahora. No cuando todo mejore, no cuando seas más fuerte, sino cuando digas: «Espíritu Santo, escribe tú mi próximo capítulo». Esa rendición abre el cielo sobre ti. El enemigo quería convencerte de que tu historia terminó, pero el Espíritu te revela que Dios está comenzando un nuevo tiempo. Y cuando mires atrás, entenderás que nada fue en vano, que cada herida fue un verso, cada lágrima una semilla, cada caída una enseñanza. El Espíritu Santo ha estado guiando el hilo invisible de tu historia, incluso cuando tú creías que todo estaba perdido. Por eso hoy, si este mensaje toca tu alma, no te quedes callado. Escribe en los comentarios: «Espíritu Santo, reescribe mi historia». Declara con tus palabras que crees que el mejor capítulo aún no ha sido escrito. Y si este mensaje llegó a ti en el momento exacto, es porque el cielo quiso recordarte que no hay destino sellado cuando el Espíritu Santo interviene. Tu historia no terminó, apenas está comenzando, y esta vez la escribirá el Espíritu Santo, línea por línea, milagro por milagro, hasta que su gloria sea el final de tu libro.